Informes 318-706-9949. Con Fenalco, una nota en calidad de vida. Vigilado Supersubsidio. Somos el único medio informativo regional que analiza las noticias, hechos y sucesos con expertos internacionales sobre la actualidad, lo más destacado en el momento y lo que pasa en el mundo con Intercambio. Solo en Econoticias 50 años. 8 de la mañana, 25 minutos. Hoy le corresponde el turno a Intercambio, la única sección internacional de la radio tolimense. Vamos a entrevistar a la doctora Tracy Fisher. El enfoque principal de su investigación está en los mecanismos de la neuroinflamación sostenida y su papel en los procesos de enfermedades neurodegenerativas, en la infección por VIH y en las enfermedades del SNC, relacionadas con la edad, como la demencia de Alzheimer. Vamos a hablar sobre los efectos neurológicos que tiene el COVID-19 en los humanos. En respuesta al brote de SARS-CoV-2 y COVID-19, su investigación asegura que es mayor entre los ancianos y aquellos con manifestaciones neurológicas tienen peor pronóstico que aquellos sin afectación neurológica. Usando un modelo de infección de primates no humanos, ha identificado con su grupo de trabajo una neuropatología que es consistente con la observada en sujetos humanos infectados. Específicamente se han informado neuroinflamación difusa, microhemorragias y lesión y muerte neuronal en imágenes humanas, así como en series de autopsias humanas. Nuestro traductor para el día de hoy es José María Escobar. Buenos días, José María. Bienvenido a Ecos del Conveima. Buenos días, Juan Pablo. Un gusto estar acá con ustedes. Doctora Tracy Fisher, muy buenos días. Bienvenida a Ecos del Conveima en Ibagué, Tolima, Colombia. Doctor Tracy Fisher, good morning. Welcome to Ecos del Conveima. We're a regional radio station in Ibagué, Tolima, Colombia, South America. Good morning. It's nice to be here. ¿Cómo está? ¿Qué hora es? ¿En dónde se encuentra? What time is it? Where are you? Do you speak Spanish a little? ¿Habla español un poco? I'm sorry. I never learned your beautiful language. I hope that I'll be able to communicate with you, though. No hay problema, we are talking in English. Okay. Vamos a hablar desde la Universidad de Tulane directamente con la doctora Tracy Fisher. ¿Qué efectos neurológicos, doctora, tiene el COVID-19 en el cerebro? What neurological effects does COVID-19 have on the brain? So, a lot of patients who develop or who are infected will develop some neurological complications where they have difficulty understanding what's happening around them. They're disoriented, or they have other very serious issues with a stroke or other types of demyelinating diseases. So these are all manifestations or diseases that have affected humans. And so what we had done was we had looked at how this affects non-human primates so that we could get a better understanding of what type of injury to the brain actually occurs with infection. And what we found was that all of our animals had inflammation in the brain. They had developed these microhemorrhages, which are small bleeds into the brain. And we also saw some death of neuronal cells. So these are, of course, the neurons in the brain are very important for understanding, for being able to communicate and to function, and for a number of physiological processes. So it's important to understand how this pathology that we see in the brain in our animal model actually affects humans. La doctora menciona que muchos pacientes que están afectados por estas afectaciones neurológicas tendrán dificultades o múltiples dificultades al entender lo sucedido pues, alrededor de ellos. Estas enfermedades se han visto afectadas o pues han afectado a muchas generaciones de humanos, y por eso mismo han investigado y han hecho distintas investigaciones
enfocadas en estas enfermedades en otras especies distintas a los primates, como otros animales que también han experimentado estos distintos síntomas. Se han visto unas microafectaciones neurológicas, como la muerte de células cerebrales, que permiten o pues muestran el entendimiento de cuestiones que suceden, es decir, que el individuo no entiende muy bien sus alrededores, y también los procesos sociológicos de comunicación en torno a ellos. Por eso es muy importante entender toda esta patología que está alrededor de ella y las afectaciones neurológicas que podrían estar vinculadas. Perfecto. ¿Es cierto que mueren neuronas por la reducción de oxígeno y flujo sanguíneo al cerebro? Is it true that neurons can die due to the reduction of oxygen and blood flow in the brain? Yes, so we do see neuronal death, and our hypothesis is that it's due to the reduced oxygen, perhaps impairments in gas exchange due to injury to the lungs, but there's also a significant inflammation that happens in the body when you're infected, and this could also contribute to the neuronal loss. And although I do believe that it's the reduction in blood flow to the brain and the reduced oxygen that is the most significant driver of disease in the brain. José María. ¿Cómo? Activar su micrófono, José María, y volver a comenzar. Perdón. La doctora menciona que efectivamente sea una muerte neuronal y su hipótesis habla de cómo esta se ve a cabo por la reducción de oxígeno y los impedimentos en las interacciones de gases con los pulmones. Esto debido a las inflamaciones en las distintas vías aéreas y también de flujo de sangre en el cuerpo, relacionándolo claramente pues, con la falta de oxígeno y la falta de flujo sanguíneo que también llevaría a esta muerte neuronal. Perfecto. Tercera pregunta, doctora Tracy Fisher. ¿Estos síntomas afectan también a las personas que no tuvieron efectos respiratorios graves? Do these symptoms also affect people who didn't suffer aggravated respiratory effects? Yes, so what we saw in our animal model was a number of the animals did not develop a severe respiratory disease. However, they had significant injury still to the brain. And this actually translates to what we see in human subjects, many of which are asymptomatic or have a very mild disease. And these individuals, though, may still have some neurological symptoms. And in fact, some individuals will only have neurological symptoms of disease. So they won't necessarily have the respiratory symptoms that we think of more commonly associated with SARS-CoV-2 infection. There have been a number of cases all around the world of individuals who have their first presentation of disease or illness, or even their only presentation of illness would be a stroke or confusion, an altered mental state. They don't know where they are. They're dizzy of symptoms that these individuals have, and that can be in the absence of any respiratory symptoms, or it may be even just with mild symptoms. So this is a significant concern that is very important for us to understand what the mechanism is that might be driving this for individuals, so that we can find the appropriate therapeutic interventions for these individuals. La doctora dice que sí, efectivamente, y pues en las investigaciones que se hicieron en los modelos animales mencionados anteriormente,
En estos, muchos de los animales no desarrollaron afectaciones respiratorias directas. Sin embargo, eso sí tuvieron afectaciones neuronales. Esto, traduciéndolo a lo que se ve en los humanos, igual se vieron repercusiones neurológicas sin los síntomas respiratorios necesarios. Estos síntomas neurológicos también pues tendrán afectaciones no respiratorias necesariamente, y menciona que alrededor de todo el mundo muchos individuos han presentado no únicamente en su primera o la única contagio que han tenido con el COVID-19 confusiones donde se encuentran con los síntomas, pero no necesariamente con la presencia de síntomas respiratorios, sino la ausencia de estos o con unos síntomas mínimos. Menciona por último que es muy importante entender todas estas cuestiones que no están vinculadas directamente con el aspecto respiratorio para poder hacer un tratamiento debido a las personas afectadas. Perfecto. Estas consecuencias del COVID-19, doctora Tracy Fisher, desde la Universidad de Tulane, también tienen implicaciones psicológicas. Are there psychological implications to these consequences of COVID-19? Very likely. There's still a lot more research that needs to be done with regards to that. However, I do hear from from clinicians and from neuropsychologists who look at these individuals, and they do note that there's some cognitive deficits, and then they also can develop depression or anxiety, especially if they're having a significant difficulty going forward, where they're having long-term neurological symptoms, where maybe they're having difficulty concentrating. We call this brain fog. Or they may have reduced memory. They're having very difficult time remembering things, or even being able to pull up old memories or things that they already know. And then there's also individuals who will have a difficulty in being able to find their words or understand words, whether it's spoken or written. And this is referred to as aphasia. And we see that reported too. So yes, there are a number of cognitive issues and psychological issues that can develop from this. And a lot of it depends on what area of the brain is injured. And then, of course, how that resolves. So there are individuals who are able to recover from this. They just need time for the brain to heal. And then, of course, there may be some individuals with more severe injury to the brain who we need to be able to identify therapies that can actually help these individuals. La doctora menciona que lo más probable es que sí. Sin embargo, todavía falta mucha investigación, pero se escucha o se conoce de otros neuropsicólogos que conocen que hay un déficit neurológico que puede llevar a la depresión o la ansiedad vinculada a estos síntomas. Muestran una afectación más allá a largo plazo y una dificultad para concentrarse, lo que ellos llaman niebla del cerebro. También presentan problemas para remitirse a memorias viejas o cuestiones que ya ellos conocían anteriormente. También la dificultad para encontrar sus palabras o entenderlas, tanto escritas como habladas, y se va reportando en cuestiones cognitivas o psicológicas estas afectaciones. Claramente depende del área del cerebro que se ve afectada y también cómo se puede resolver. Hay personas que se han recuperado, que se recuperan con facilidad, pero que únicamente necesitan tiempo para que el cerebro sane. Y ya las afectaciones que tienen un poquito más de agravación o que son más graves, claramente tendrían que buscar más terapias o distintas formas de curación que todavía no se conocen en su totalidad. ¿Qué consejos les da a los pacientes de COVID-19 que tienen estas implicaciones neurológicas? What advice would you give to patients of COVID-19 who have these neurological implications? So definitely to see their doctor. We are hoping that this research will help to inform clinicians what might be
going on in the brain of individuals so that they can be assessed correctly. And further assessments can be done on these individuals. Certainly, imaging of the brain would be helpful in determining a diagnosis. Also, just giving your brain time to heal is going to be important, and trying to rest and get the appropriate attention that you need from the medical community to help you to recover from this. But certainly rest and taking good care of your brain, just like you would the rest of your body, is very important. La doctora menciona que el consejo que les daría a todos es que vayan al doctor claramente. Espera que esta investigación que ellos están realizando permita que estas personas afectadas sean asesoradas de la mejor manera o la manera correcta con respecto a sus repercusiones. Habla también de cómo la imagen del cerebro permitiría presentar un diagnóstico más claro con respecto a todas estas cuestiones. Dice que, pues, con respecto a ello, se debe dar el tiempo necesario para que el cerebro se cure de manera adecuada, y esto relacionado con descansar, con el descanso de las personas, el tener los procedimientos adecuados para que se cure de manera correcta, y también que se debería tratar al cerebro como cualquier otra parte del cuerpo, descansándolo y siendo consciente de las distintas soluciones que puede tener. Por último, ¿qué pasa, doctora Tracy Fisher, con los pacientes de Alzheimer que sobreviven al COVID-19? What happens with patients who have Alzheimer's disease and survive of COVID-19? So that's a really good question. There are a number of, as you know, like Alzheimer's disease or other age-related neurodegenerative disorders that this could exacerbate, could cause it to be worse. However, again, there's just little that we know about this, largely because these neurodegenerative diseases already have a trajectory that's difficult to determine. So if a patient has Alzheimer's and they get infected, and then we see worse outcome after infection, it's difficult to know, was it the infection that caused the individual to have a worse outcome after recovery from infection, or is this the process, the natural process of the disease? I'm more inclined to believe that the disease or getting infected and having that inflammation in the brain that can result from the infection will accelerate the progression of an existing neurological disease. So in these individuals, certainly it's so important that they get the follow-up and care that they need from their clinician, from their doctor. La doctora menciona que esta es una muy buena pregunta, porque hay muchas preguntas relacionadas con estos desórdenes neurodegenerativos. Claramente, pues ella cree que se pueden empeorar todas estas afectaciones que tienen las personas ya contagiadas por el COVID-19. Sin embargo, no se conoce del todo el directo vínculo con ellas, pero estas enfermedades neurodegenerativas todavía no pueden determinar las afectaciones directas. Claro, se presentan unas peores repercusiones o infecciones, pero no se puede afirmar que es un proceso vinculante con el COVID-19 o la misma enfermedad o con el mismo desorden que está presentando la persona como el Alzheimer. Ella se inclina claramente por el vínculo de la aceleración del proceso debido a esta enfermedad neurológica y menciona nuevamente que debe tener un adecuado con respecto, pues, a esta enfermedad, claramente si sufren de una cuestión como el Alzheimer. Doctora Tracy Fisher, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Intercambio de Econoticias de Ecos del Conveima en Ibagué, Tolima, Colombia. Dr. Tracy Fisher, good morning and thank you very much for being with us in Ecos del Conveima in Ibagué, Tolima, Colombia. Muchas gracias. Thank you very much. It was a pleasure talking with you. Good health. Que muchas gracias y que un saludo para todos. Muy amable José María Escobar por ser nuestro traductor del día de hoy. Hasta aquí Intercambio. Ya volveremos a las 9 de la mañana. Continúa la franja informativa extendida de Econoticias.